Hola, esta es la tercera y última clase que vamos a dedicar a nuestro estudio de los poemas homéricos. En esta oportunidad vamos a continuar el tema que ya iniciamos en la segunda clase, es decir, vamos a seguir analizando a los poemas homéricos como fuentes históricas. Solo que en este caso nos vamos a concentrar en la sociedad y la economía. En primer lugar, vamos a analizar brevemente los valores de la sociedad homérica, es decir, cuáles eran las ideas o principios a partir de los cuales esta sociedad se regía o se ordenaba. En segundo lugar, vamos a pasar a estudiar la jerarquía de la sociedad homérica. En la clase pasada hablamos mucho de los héroes, de los basileis. Ahora vamos a ver cuáles eran los otros grupos que componían esta sociedad. En tercer lugar, por último, vamos a analizar la economía homérica, centrada en la unidad doméstica eloicos. Comencemos. Los valores homéricos son los propios de una sociedad guerrera dominada por jefes aristocráticos. El coraje, la destreza en el manejo de las armas y la fuerza física son cualidades que se asocian al adjetivo agazos, bueno, mientras que su contrario, kakos, malo, se aplica a la cobardía y la escasa habilidad en el combate. Un hombre bueno debe también ser hospitalario, respetuoso de las mujeres y los ancianos y misericordioso con los mendigos y las personas que se encuentran en una situación de indefensión. Sin embargo, eso es lo que se espera en tiempos de paz, porque en la guerra los héroes homéricos son despiadados, saquean e incendian los poblados que capturan, matan a los hombres y los niños, y toman como esclavas a las mujeres y las niñas, tal como lo hicieron los aqueos cuando finalmente lograron tomar Troya. Otro rasgo típico de una sociedad guerrera es el énfasis en la competencia, el agón, es decir, el certamen o la lucha. Todo griego se esfuerza permanentemente no solo por ser bueno, agazos, sino por ser el mejor de todos en cada actividad, es decir, el aristos. Esto se aplica especialmente a aquellas destrezas que se relacionan con la guerra. Los premios que obtiene quien se destaca por sobre los demás son, por una parte, la timé, es decir, el honor y prestigio por sus logros, y por otra, el kleos, la gloria y reputación que se asocian con ellos. El objetivo de la competencia es demostrar la arete, la cualidad que distingue al basileus. El sustantivo arete es difícil de traducir, ya que su significado cambiaría a lo largo de la historia del mundo antiguo, llegando en los autores cristianos a asumir el significado de virtud, conectado con la excelencia moral. Pero en Homero su significado es diferente. Podemos aproximarlo mejor con la idea de excelencia en general, es decir, la posesión de las máximas facultades que posibilitan alcanzar los logros que distinguen a un basileus, es decir, valentía, fuerza, liderazgo, etc. Al tomar a Homero como la base de su sistema educativo, los griegos posteriores asumirían esta ética competitiva y aristocrática como uno de los pilares en la organización de su sociedad. En lo que se refiere a estos valores, para Homero, la sociedad se divide solo en dos grupos, los basileis, es decir, los nobles, y el resto,
que es designado colectivamente como demos, el pueblo. Homero retrata un mundo en el que todas las grandes formas de excelencia están unidas en los mismos individuos, que son los guerreros más fuertes, también los hombres más bellos, los mejores oradores y los más grandes atletas. El pueblo en general es caracterizado colectivamente de manera peyorativa como compuesto por los cobardes y los débiles. Sin duda, este contraste refleja, ante todo, el esfuerzo del poeta por retratar la realidad social de la edad heroica, en la que la distancia que separa a estos semidioses del resto de los mortales es muy grande. En la sociedad homérica no existe entonces un conflicto entre nacimiento y mérito, porque ambas cualidades, un origen distinguido y enormes virtudes, están unidas en los mismos personajes, los héroes. En lo que se refiere a la mujer, la conducta que se esperaba de ellas venía determinada por los valores masculinos propios de una sociedad patriarcal. Sin embargo, comparada con la realidad de épocas posteriores en muchas de las poleis de Grecia, las mujeres del mundo homérico se mueven con libertad y parecen gozar de una mayor autonomía en sus actividades cotidianas. Las mujeres que pertenecen a la familia de un Basileus participan de su distinción y autoridad y son, por lo tanto, veneradas y respetadas. Las cualidades que definen a una mujer como buena son muy distintas a las que se aplican en el ámbito masculino y tienen que ver básicamente con su papel doméstico como esposa y madre. Mientras que a los varones se les permite tener concubinas, las mujeres adúlteras traen, por el contrario, vergüenza y deshonra sobre sí mismas y sus familias. Las relaciones entre las comunidades dependían de los vínculos entre sus respectivos basileis. La hospitalidad, xenía, era una relación de reciprocidad en virtud de la cual los huéspedes y anfitriones, xenoi, estaban obligados a ofrecerse mutuamente protección, alojamiento y ayuda cuando uno se trasladaba al demos del otro. El anfitrión celebraba normalmente un espléndido banquete en honor a su huésped y lo distinguía con un magnífico regalo, que era la manifestación material del vínculo que los unía y del compromiso que el huésped asumía de tratar de igual manera a su anfitrión cuando éste lo visitara en su patria. Los vínculos de hospitalidad actuaban así como alianzas que permitían movimientos seguros en un mundo marcado por un estado de guerra casi permanente. ¿Cómo era la jerarquía de esta sociedad aristocrática? Por debajo de la élite de los basileis se encuentra el demos, el pueblo, que, como dijimos, es generalmente presentado por Homero como una masa indistinta. Sin embargo, es claro que no se trata de un grupo completamente uniforme. En efecto, es posible reconocer algunas diferencias socioeconómicas importantes hacia su interior. En su mayoría está compuesto de granjeros libres que pueden portar armas y participar en la guerra, designados con el plural laoi. Por debajo de este grupo existen personas desprovistas de tierras, akleroi, que deben trabajar para otras como jornaleros, cetes. Es significativo que cuando Odiseo se encuentra en el inframundo con el alma o fantasma de Aquiles, éste le indica que preferiría ser el último de los vivos antes que el rey de los muertos, y para indicar esa primera posición se refiere a un jornalero, ces, y no a un esclavo. Esto es así probablemente porque los esclavos eran escasos, valiosos y se consideraban integrantes de la unidad doméstica de una familia de la élite, mientras que los cetes eran un grupo más amplio y vulnerable con menos posibilidades de protección. En efecto,
La esclavitud es en la sociedad homérica una institución firmemente establecida, asociada con la guerra. Es la condición a la que quedan reducidos los vencidos, particularmente las mujeres. Los esclavos pasan a integrarse a la unidad doméstica de su captor. En esta sociedad, los esclavos son, en consecuencia, todavía escasos y se los encuentra solo en la posesión de las familias más distinguidas. Dejemos ahora los valores y jerarquías y pasemos a considerar los aspectos económicos. Lo primero que debemos señalar es que en la sociedad homérica el átomo no es el individuo, sino la unidad doméstica o familia, es decir, el oikos. Este es el centro de la existencia de un individuo. Su preservación es el foco de todos sus esfuerzos, ya que es la base de su independencia económica y de su posición social. La palabra oikos significa casa, término que para los griegos incluía no solo a la vivienda propiamente dicha, sino también a la tierra, los bienes muebles como el ganado o los esclavos y a los integrantes de la familia. El oikos era la principal unidad económica y social. Tanto la evidencia de Homero como las obras contemporáneas de Hesíodo y la información arqueológica indican que cada oikos se orientaba hacia la autosubsistencia, es decir, producía prácticamente todos sus alimentos, incluyendo vino y aceite de oliva, y hacía su propia molienda, cocción, hilado y tejido. Incluso era la norma la producción de las propias herramientas. La ganadería era una marca de distinción social de los oikoi más ricos de los basileis, ya que como regla solo ellos tenían acceso a suficiente tierra como para poder contener rebaños significativos. Vemos un claro ejemplo de esto en la Odisea, cuando el porquero Eumeo pretende describir la enorme riqueza de su señor Odiseo, señala: 12 son las vacadas y 12 los hatos de ovejas, y otros tantos de cabras, y 12 manadas de cerdos, a los que cuidan en tierras de allá jornaleros y esclavos. Aquí en Ítaca son hasta 11 sus greyes de cabras. Hasta el confín de la isla las guardan pastores expertos. Los rebaños son, en los poemas homéricos, el principal símbolo de riqueza. Contar con ellos permite organizar espléndidos banquetes y llevar a cabo grandes sacrificios en honor a los dioses. También sirven como forma de riqueza móvil que puede presentarse como regalo. Algunos objetos de metal también tienen, por su escasez, un valor especial como riqueza móvil. Se trata de armas de bronce, barras de hierro, artesanías de oro y trípodes de bronce. Para estos objetos se utiliza el sustantivo neutro plural keimelia, cosas almacenadas. La tierra más fértil de los principales asentamientos se encuentra dividida y se mantiene como propiedad privada. Las tierras periféricas, aptas para el pastoreo, no están divididas y están abiertas al uso común, aunque de hecho son utilizadas por la élite de propietarios de grandes rebaños. El basileus jefe y los notables locales son los principales beneficiarios de un témenos, es decir, de una parcela de tierra asignada a partir del territorio no distribuido. Un témenos era adjudicado por el demos en reconocimiento de un servicio sobresaliente a la comunidad. Los griegos eran monógamos y el centro del oikos era la familia nuclear del propietario. La sociedad era patrilineal y patriarcal, es decir, el padre era la autoridad suprema y al momento de su muerte los bienes se dividían de manera igualitaria entre los hijos varones, ya que las hijas mujeres recibían una parte como dote
al momento de casarse. La esposa abandonaba en ese momento el oikos paterno y pasaba a sumarse al de su marido. Era común que el padre tuviera hijos con sus esclavas para incrementar la fuerza laboral del oikos. Estos hijos ilegítimos no tenían el mismo estatus que los de su esposa, pero eran miembros de pleno derecho de la familia. Todos los integrantes del oikos participaban del trabajo productivo, que consistía principalmente en el cuidado de los rebaños y el trabajo de los campos. La esposa y las hijas del basileus trabajaban codo a codo con las esclavas en el hilado y el tejido, como lo hacía, por ejemplo, Penélope en la Odisea. Estas eran sus actividades domésticas más importantes. La mayor parte del trabajo en el oikos de un basileus lo llevaban a cabo los esclavos de ambos sexos, generalmente cautivos de guerra, y, con mayor frecuencia, también trabajadores asalariados llamados, como vimos antes, cetes. Se trata de hombres pobres, de condición libre, pero que, como no cuentan con tierras propias, tienen que aceptar trabajar las tierras de otros por una paga muy baja. Las mujeres pobres pero libres también trabajan por un salario como hilanderas, tejedoras o nodrizas. El principal recurso económico de cualquier oikos era la tierra, propiedad de la familia desde tiempo inmemorial, llamada cleros. La etimología de esta palabra hace referencia a una parcela asignada por sorteo, pero en realidad no sabemos cómo fueron adquiridas originalmente. En los poemas homéricos, algunas familias poseen muchas parcelas, mientras que otros miembros del demos carecen de tierras por completo. Nos encontramos entonces ante una economía eminentemente doméstica, en la que la riqueza circulaba, ante todo, bajo la forma de botín capturado al enemigo o como regalos repartidos por el basileus a sus pares y a sus compañeros. Algunos investigadores, como Moses Finley, destacaron mucho la importancia del intercambio de regalos como uno de los pilares del funcionamiento de una economía basada en el principio de la reciprocidad. Una de las fuentes de ingresos de los basileis parece, en este sentido, haber sido su capacidad de extraer regalos del pueblo, en lo que habría constituido una reciprocidad asimétrica. Pero no es claro si debemos concebir a esto como una fuente de ingresos ocasionales o como una práctica regular, es decir, como una especie primitiva de imposición fiscal. Los intercambios comerciales parecen, por el contrario, desempeñar todavía un papel muy limitado en el mundo de Homero. Si bien aparecen algunos mercaderes y también artesanos profesionales en escenas puntuales, el ágora es en la Ilíada y la Odisea, como vimos, solo una asamblea y no, como lo será más tarde, una plaza de mercado. Además, el comercio de larga distancia es representado en estos poemas como una actividad exclusivamente en manos de extranjeros, generalmente fenicios. Considero probable que esto sea un esfuerzo de Homero por presentar la realidad de una época anterior a la suya. En suma, el mundo homérico es el de una sociedad guerrera y aristocrática, en la que los valores se relacionan con la excelencia que permite el triunfo en la guerra y la acumulación de riquezas ganadas como botín, que circularán bajo la forma de regalos. En ese sentido, la sociedad que reflejan los versos de Homero es muy diferente de aquella que reconocemos en los del aproximadamente contemporáneo Hesíodo, que parece reflejar más la realidad de la época en que ambos vivieron y escribieron, es decir, el periodo de transición entre la Edad Oscura y la Era Arcaica. En efecto, en marcada contraposición a la ética de la guerra y el saqueo que hallamos en Homero,
En Hesíodo encontraremos una exaltación del trabajo productivo humano, de su capacidad de extraer frutos de la naturaleza y de la paz y justicia como los pilares imprescindibles para la organización de una comunidad próspera. Nos enfocaremos en Hesíodo y su obra en próximas clases. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Hemos cerrado así el tema Homero y en la próxima, como recién decíamos, vamos a enfocarnos en este autor contemporáneo de Homero, que es Hesíodo, pero que nos brinda una información muy diferente en sus obras. Para no perderse esa clase ni ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Gracias y los veo en la próxima clase.